¿Qué tal? Mi nombre es Emerson Cabana y soy colaborador de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Y el día de hoy estamos llevando adelante otro de los conversatorios digitales que están abordando lo que es dándole seguimiento a la situación de los países más vulnerables de nuestra región a raíz de lo que es el tema de la represión y los riesgos de la asociación, de los derechos de asociación para la población civil, en este caso en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y para ello nos acompañan el día de hoy tres invitados que nos encantaría, y no por quitarle mérito a ustedes, que pudieran ser personas que estuvieran viviendo en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, pero por las razones que todos conocemos, eso realmente es imposible debido a que el sistema del que estaremos hablando durante esta charla impide que las personas se puedan pronunciar con libertad de nuestros países. Entonces, miembros de la diáspora cubana, venezolana y nicaragüense el día de hoy un poco van a ser la voz de estas personas que en Venezuela no lo pueden ser. Y para eso nos acompaña el día de hoy por Venezuela Walter Molina, quien es politólogo, asesora además en todo lo que es el tema de asuntos políticos, estratégicos, y además es parte del equipo de La Gran Aldea, que es justamente un medio de comunicación que se ha dedicado a elevar la voz, opinar, generar opinión relevante sobre la situación venezolana y que se ha convertido en una referencia en lo que es la resistencia democrática del país en redes sociales, que ha sido un medio fundamental para organizar la lucha democrática en Venezuela. Tenemos también a Yunova Costa, en Nicaragua, quien fue parte del movimiento estudiantil nicaragüense, con el que me siento también yo identificado, porque fui parte también del movimiento estudiantil venezolano, defensor de los derechos humanos, fuiste además presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y fuiste parte de la Alianza Cívica, que fue esta organización que se encargó un poco de plantarle cara en su momento y en los momentos más de inicio de la crisis reciente a la dictadura de Ortega. Y Junior Suárez por Cuba, que es parte de lo que es la iniciativa Cuba Decide, que se ha encargado de reunir lo que es y organizar parte de la diáspora cubana para exigir justamente el retorno a la democracia en la isla. Y además, y algo muy interesante, que fuiste referente también en el tema de la resistencia cívica dentro de Cuba, haciendo resistencia y teatro crítico hacia la dictadura. Entonces, bueno, a partir de su experiencia y la gente que tienen allá y su visión, nos gustaría un poco escuchar la opinión sobre el sistema represivo, cómo funciona el sistema represivo de coacción social en estos tres países y sobre todo algo muy importante, cómo se retroalimentan entre sí, entendiendo que prácticamente estos tres países se convierten como en el eje productor o que incentiva el crecimiento del autoritarismo en la región. Y comenzamos contigo, Walter. Muchas gracias por la invitación. Como bien dices, quisiera poder decirte que estamos hablando desde Venezuela, desde Cuba, desde Nicaragua, pero evidentemente quienes están ahí no pueden hacerlo o hacerlos tendría un costo realmente muy grande para su libertad e incluso para su vida. Mientras hablamos, en este mismo momento hay al menos 70 niños y niñas secuestrados en Venezuela, están siendo torturados literalmente. Hay madres que han contado que le están dando comida podrida, que han perdido muchísimo peso desde que fueron detenidos, secuestrados algunos hace 2 meses, algunos hace 3 meses, han recibido golpes, los han electrocutado. Esto, reitero, le ocurre a niños y niñas, a adultos le ha ocurrido ya desde hace muchísimos años en Venezuela, a mujeres las están violando. Y ellos no pueden hablar hacia afuera, no lo pueden hacer, ni ellos ni sus familias, que también son atacadas. Así que nos toca a nosotros de alguna manera alzar la voz por todas estas víctimas, víctimas de un sistema que, como bien dices, es un solo sistema, ¿no? Desde hace mucho tiempo varios hemos querido recalcar que no solo cuando se habla, cuando se ven las mediciones, se dice que hay tres autocracias claras en Latinoamérica, ¿no? Que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, independientemente de algunos otros países que estén en alguna deriva autoritaria. Sino que además se tratan de regímenes que se han actualizado con relación a las dictaduras anteriores que podíamos conocer, ¿no? Tienen ahora métodos muchísimo más innovadores, si se quiere la palabra, métodos incluso mucho más crueles y métodos que van desde, como decía, desde la tortura, desde el secuestro, desde el terror, desde el terrorismo de Estado, hasta vaciar de alguna manera a la población y hacer que muchos se vayan del país, criminalizar esa huida del país y crear un control social terrible, ¿no? Un control social
que no solo va desde los crímenes de lesa humanidad, sino también desde lo que son emergencias humanitarias complejas. En estos tres países hay una emergencia humanitaria compleja y esa palabra última, compleja, ocurre porque son diseños políticos, que los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses no tengan para comer o coman mal o estén pasando lo que están pasando ahora, la barbarie pura, muchos sin luz eléctrica, muchos sin agua potable, muchos sin comida. Eso es un diseño de quienes están en el poder. Yo escribía hace un par de días cuando empezó a volver a sonar lo que ocurre en Cuba con la desgracia que le ha ocurrido ahora con la luz eléctrica, que durante los 25 años de chavismo, imagínense ya para nosotros es muchísimo, para los cubanos son 3 veces más esta cifra, para los 25 años de chavismo o durante ese tiempo, el régimen de Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después le envió miles y miles y miles de millones a la dictadura castrista. Y esto al final lo único que tuvo como conclusión fue la devastación total de Venezuela y también el colapso total de Cuba. Es decir, estamos hablando de regímenes no solo que acabaron con su población, que gobiernan, si se quiere, con cierto odio hacia la población que están liderando, sino que además acabaron con el país a pesar de tanto dinero que han tenido. Y se retroalimentan los tres, no solo como Cuba siendo un modelo a seguir, no, como digo, un modelo en el que tienes que acabar con la población, en el que los tienes que llevar a lo último de la pirámide de Maslow y de torturarlos y de secuestrarlos y de aterrorizarlos si se quieren levantar, sino también, bueno, ir acabando poco a poco, esto ya más parecido, ya más Nicaragua y Venezuela, ¿no? Acabando poco a poco la democracia por dentro, evitando que la gente se pueda expresar. Ahora, en Venezuela ocurrió, sí lo digo, algo diferente, algo que puede servir como luz de alguna manera, y es lo que pasó el 28 de julio. Estamos hablando de un sistema pero en el que se cometen crímenes de lesa humanidad. Esto está investigado en la Corte Penal Internacional, ya está juzgado, por ejemplo, en la jurisdicción universal que acude a Argentina. No solo que se cometen crímenes de lesa humanidad, sino que crea un sistema en el que no te puedas expresar, en el que votar sea difícil, en el que tu voto no valga, y aún así se venció en una elección. Entonces, creo que para ir cerrando en este principio, que desde Venezuela se está dando una lucha que tiene que ser ejemplo para poder vencer este tipo de tiranías nuevas, estas tiranías contemporáneas que tienen elementos muy complejos y que hasta ahora no hay mucho escrito sobre transiciones, sobre cómo vencerlos con protestas pacíficas, pero estamos escribiendo una nueva forma de enfrentar a esta barbarie y al final la libertad de Venezuela es la libertad de Cuba y Nicaragua también, o la libertad de Cuba es la libertad de Venezuela y Nicaragua, y la libertad de Nicaragua es la libertad de Cuba y Venezuela. Esto es importante y ellos lo saben, por eso los autócratas se apoyan entre sí, porque así como ellos son un fuerte unido precisamente para poder seguir en el poder, en el momento en que la primera pieza de dominó caiga, las demás se van a ver bastante comprometidas y creo que esta es la lucha que tenemos que dar de alguna manera, sobre todo desde el punto de vista comunicacional. No hay que dejar que se deje de hablar de Cuba, ni que se deje de hablar de Venezuela, ni que se deje de hablar de Nicaragua. Gracias, Walter. Y creo que esto también es un punto clave que tenía aquí justamente anotado como un siguiente punto, que es el tema de cómo ayudarnos mutuamente entre la resistencia cívica de nuestros tres países como para avanzar, ¿no? Porque obviamente el tema de la denuncia que tú dices es fundamental y es uno de los pasos para que nuestra realidad, nuestros países, digamos, sigan siendo discutidas por el mundo democrático. Pero más allá de eso, ¿qué hacer para que con acciones concretas podamos buscar metodologías que desestabilicen la permanencia en el poder y el régimen opresor en estos tres países? Bueno, ahora vamos a escuchar el testimonio de Yunova, que nos va a hablar un poco de la realidad nicaragüense, de la Nicaragua oprimida por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa. Sí, bueno, gracias Emerson, gracias Walter y Junior por este espacio. Realmente nosotros en Nicaragua hemos sentido que a pesar de que han sido pocos años, 6 años, la represión ha sido demasiado fuerte y cómo explicarlo, fue demasiado fuerte y fue de una sola vez, no fue como por fase, porque muchos hoy estamos en el destierro, muchos de mis compañeros del movimiento estudiantil sin nacionalidad,
que hoy son muchos españoles. Y bueno, y el acontecimiento que pasó recién el mes de septiembre, el 5 de septiembre, el destierro de 135 presos políticos a Guatemala, que el año pasado vimos que mandaron a 222 a Washington, también sin nacionalidad. Para nosotros es lamentable todo lo que ha pasado con el espacio y el cierre cívico allá en Nicaragua. O sea, hay más de 5.000 ONG sin personería jurídica. Allá todas las organizaciones de sociedad civil desaparecieron. Muchas hoy están trabajando desde el exilio, muchas hoy están acá en Costa Rica. Hoy me encuentro en Costa Rica porque es como una forma de sentirte cerca de tu país y de tu patria, y esa conexión también que debes de tener como liderazgo con la gente que sigue adentro. Y creo que es muy diferente al tema de Venezuela y de Cuba, porque a pesar que en Cuba están sin espacio cívico, hay algunas protestas, hay algunos momentos en el año que hay pequeñas protestas alrededor de la isla. Dentro de Venezuela todavía hay ese espacio cívico, en Nicaragua no existe, tampoco existen partidos políticos opositores porque todo pues fue quitado por la dictadura las personerías jurídicas. Nosotros en el 2021, como sector juvenil y estudiantil, apoyamos y apostamos el tema electoral. Sin embargo, las consecuencias fueron cárcel, destierro y exilio. Pero hoy estamos aquí, como bien lo mencionaban, tratando de juntarnos con otros liderazgos del país, del país aquí en Costa Rica, otros que están en Europa, liderazgos que están resistiendo también el exilio de Cuba y de Venezuela, y tener esas alternativas conjuntas para trabajar, porque bien lo mencionaba Walter y lo mencionaba Bob Emerson. Los dictadores se reúnen y se pasan la tarea como que si fuese una receta de cocina. ¿Y por qué la sociedad civil o esos liderazgos democráticos no podemos reunirnos y crear una sola estrategia? Creo que hemos dado pasos agigantados durante estos últimos años en plataformas, en organizaciones. La red latinoamericana es uno de los espacios donde convergen muchos jóvenes, no solo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino que hay otros países en la región que también están teniendo sus características autoritarias, y que nosotros seamos un espejo para ellos de qué hacer y qué no hacer. Cómo la sociedad civil es un arma para defender la democracia y para defender los derechos humanos. Y creo que desde la experiencia y desde el rol que hemos tenido desde Nicaragua, hemos aprendido de Cuba, hemos aprendido de Venezuela en este proceso electoral, de cómo tenían cerrada muchas muchas fuentes de cómo hacer una campaña política normal en un país autoritario, en un país con dictadura, cómo los venezolanos hicieron historia y siguen haciendo historia y nos siguen dando cátedra a muchos de nosotros que en su momento pues quisimos hacer lo mismo. Sin embargo, todavía hay esa esperanza de que si cae uno de cualquiera de nosotros, de nuestros países, de los regímenes autoritarios, cae el resto. Y creo que ese es el temor que se vio recién con el tema de la victoria ahorita en Venezuela. Y Daniel Ortega estaba puesto un ojo en Venezuela y un ojo en Nicaragua, porque él no se espera tampoco que la gente salga a las calles de una forma espontánea, sin que los liderazgos hoy en día estén dentro de Nicaragua. Porque para muestra un botón, voy a contar algo que creo que es como la gente no se lo espera, pero sí pasa, y en Nicaragua pasa. El año pasado se ganó el Miss Universo y la gente salió con sus banderas a la calle y nadie fue como diciéndoles tienen que salir todos a esta hora con sus banderas, porque en Nicaragua, igual que en Cuba, sacar tu bandera nacional es un crimen. Es un crimen de incitación al odio y a la patria. Y hubieron personas de esos 35 presos políticos que hoy están desterrados y sin nacionalidad en Guatemala, que solo por sacar sus banderas, ese día que se ganó el Miss Universo, estaban presos,
solo porque pusieron un tweet en ahora X, o solo porque pintaron un mural de Cheney Palacio, estaban presos. Entonces es como no poder decir absolutamente nada en Nicaragua. Y sobre todo porque la coacción del tema universitario, nosotros que venimos del movimiento estudiantil, hoy en día tenemos las 29 universidades que existen a nivel nacional, que están controladas por el régimen, y también los maestros, los docentes, el personal administrativo que no está afín a la dictadura son despedidos. Hoy recibimos la triste noticia de que la Universidad Nacional de Ingeniería, que es un ente público, hubieron despidos masivos en la parte administrativa y en los docentes. ¿Y cómo nos enteramos? Porque muchos estudiantes que siguen dentro de Nicaragua recibieron un mensaje por WhatsApp de sus docentes diciéndoles que ya no iban a ser sus maestros. Entonces vemos cómo se sigue la represión, sigue el tema de seguir politizando y controlando el sistema educativo, y sobre todo porque el régimen no quiere mentes pensantes, mentes que tengan criterio propio, y sabe que la juventud siempre es la punta de lanza en cualquier país o en cualquier estallido social. Y creo que en el 2018 los jóvenes en Nicaragua lo dejamos muy claro, y que hoy en día estamos fuera del país, y creo que seguimos con esa misma convicción y ese mismo sentir y transmitirle la esperanza a los jóvenes y al resto de la ciudadanía nicaragüense que sigue dentro, resistiendo, porque por fuera quizás se puede ver una Nicaragua normal que te da atracciones turísticas muy lindas, pero solo el que está dentro de Nicaragua y sabe el día a día, y nosotros que tenemos esa conexión con ellos, sabemos que no está nada normal, sigue la represión, e incluso familiares, que incluso la lista de presos políticos no se hizo oficialmente por temor a represión y represalia a sus familiares que seguían dentro del país. Entonces vemos cómo toda esta cultura del miedo, cómo esta cultura de centralización sigue afectando a las familias nicaragüenses. Sin embargo, sabemos de que esto no va a ser eterno, y que nosotros seguimos trabajando en conjunto con otros países, con organizaciones, en aliados, para poder salir de esta dictadura de Daniel Ortega y Rosario. Sí, no, la verdad es que con muchos de los puntos que decías, veía reflejada también la situación de Venezuela, ¿no? Y creo que esto demuestra un poco los puntos en común que existen entre entre los tres modelos. Ahora, bueno, vamos a escuchar a Junior Suárez, que va a hablar un poco también de lo que es la situación actual del derecho a la asociación en Cuba. En Cuba, que tenemos todos que hemos crecido escuchando la existencia de una dictadura en la región, que en su momento llegó a ser por mucho tiempo la única, después de la caída de las dictaduras militares de los años 80, y que ahora, bueno, siguen sumando este tipo de movimientos autoritarios. Yo creo que lo que decía Juno además es muy importante, y es importante denunciar cada vez más que, si bien es cierto, podemos hablar de una dictadura conformada en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua, no podemos hacernos la vista gorda del creciente movimiento autoritario en la región, impulsado por varios gobiernos que justamente terminan siendo aliados de este eje autoritario que podemos llamar, podemos llamar o referirnos a ellos la dictadura de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así que bueno, nos encantaría escuchar tu testimonio, Daniel. Sí, muchísimas gracias. No sé si me escuchan. Sí. Perfectamente. Ok. Bueno, yo la verdad es que decir el número de 1100 es importante para mí en este momento, porque yo creo que para toda la sociedad civil cubana que está siguiendo de cerca y que está implicada a profundidad, digamos, en lo que está sucediendo en mi país, ¿no? 1100, y es un número que me gusta recordar, porque detrás de ese número hay 1100 cubanos y cubanas que se encuentran en este momento cumpliendo sanciones de un origen político, o sea, son prisioneros políticos que se encuentran en las cárceles del castrismo en mi país, inocentes sin haber cometido ningún delito más que ejercer su derecho de salir a la calle a pedir libertad. Pero esto es solo el número final, ¿no? Esto es solo el número que tenemos ahora y que va creciendo, pero es el número
final, ¿no? Los 65 años del régimen dictatorial en Cuba han generado un número mucho más alto que este, ¿no? Hay muchos cubanos en el exilio que han muerto en el exilio habiendo cumplido antes prisión política en mi país, ¿no? Y digo esto como manera de, casi como carta de presentación, porque como bien decía Walter, esto hay que leerlo, lo que está sucediendo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en otros países de la región también, hay que leerlo no como hechos aislados, sino como una corporación de criminales que se han unido, no solo desde el Foro de Sao Paulo, aquel punto de inflexión desde donde Fidel Castro generó, digamos, se empezaron a articular todo este tipo de ataques directos contra la libertad y contra la democracia y sobre todo contra la libertad personal de los individuos, ¿no? Esto empieza desde mucho antes. Entonces, esto empieza desde cuando la revolución de los Castro, de aquellos barbudos, venden al mundo la revolución comunista de La Habana como un paradigma de moda, como algo cool, ¿no? Que en un inicio el hemisferio compra, ¿no? A través de todos los mecanismos de propaganda que existían en el momento, pero que luego el resto del mundo también compró y en cierta medida, ante los ojos de ese mundo que estaba viendo las violaciones de derechos que se cometían en Cuba, las ilegalidades que se cometían en Cuba en cuanto a modelos de intervención económica, de intervención en la propiedad privada, se siguió permitiendo y adorando esa propaganda, esa narrativa de que todo esto hay que hacerlo porque los demás van a vivir mejor, porque los vamos a salvar a los pobres de esa pobreza, ¿no? Realmente 65 años después, ese modelo no solo se ha sostenido, sino que además se ha exportado a Venezuela, se ha exportado a Nicaragua y se seguirá exportando entre tanto, este régimen cubano, este régimen internacional, este internacional del mal, no se entienda como una nueva era del fascismo caribeño, ¿no? Porque realmente estas personas, detrás de ellos está la mala intención, o sea, el odio visceral a las libertades de los demás, está el odio visceral en individuos que articulan y que no solo articulan, sino que prueban, construyen prácticas autoritarias de cómo infundir el terror para que no existan movimientos ciudadanos, para que no existan los derechos más básicos de una sociedad, ¿no? Que puede ser uno de ellos la libre asociación, ¿no? De decir, vamos a reunirnos alrededor de una mesa, 10, 15, 20 ciudadanos y vamos a organizarnos a denunciar tan siquiera lo que estamos viviendo que está mal, ¿no? Esto se está atacando a niveles tan profundos como nuevas prácticas de encarcelar a menores de edad, ¿no? Que envía un mensaje poderoso a sus familiares que lo van a traspasar casi que con una información genética, ¿no? En los núcleos más pequeños, quizás en el grupo más primario de la sociedad, que es la familia, ¿no? Y le van a decir a sus menores, a sus jóvenes, no se hace esto, no se lucha contra el Estado, contra la presentación del Estado, no lo haga porque el final es la muerte, el final es la tortura, el final es el helicoide, o el final es Villa Marista, o el final es una prisión de máxima seguridad como la 1580 en Cuba, donde se encuentran, por ejemplo, algunos activistas, promotores de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, que lo único que han hecho es compartir con los ciudadanos cubanos una herramienta de transición hacia la democracia absolutamente validada por la comunidad internacional, pero que no lo inventó ni siquiera un grupo de ciudadanos cubanos, lo inventó la democracia, justamente, ¿no? Entonces, entender que todo el proceso tiene un origen en el fascismo, o sea, en el odio absoluto, ¿no? Al individuo y a sus libertades. Entender que ese proceso se ha exportado por todo el hemisferio y que hoy por hoy, pese a todo esto tan terrible, ¿no? Hay comunidades, hay países, hay naciones que siguen haciendo el trabajo que hay que hacer desde la sociedad civil, que es organizarse, que es compartir la información, que es aprender a leer desde Cuba o desde el activismo cubano y desde las organizaciones en Cuba lo que ha hecho Venezuela, ¿no? Y en qué podemos sacar de provecho en eso, pero a la misma vez cómo podemos colaborar unos con otros para que todo el mundo sea parte de un proceso de liberación en el hemisferio, porque lo decía Walter otra vez, o sea, no se entiende y no vamos a conseguir la libertad plena de ninguno de los países que ahora mismo viven en regímenes
digamos, más terrible, ¿no? Los que están pagando un precio más alto de nuestros países hasta que no se articulen estrategias que ataquen a los tres regímenes dictatoriales de la región. Esto no se trata de la libertad del pueblo de Cuba, esto no se trata solo de la libertad del pueblo de Venezuela, esto se trata de la libertad de un continente entero, de una parte del planeta entera desde donde se está exportando la idea de atacar las democracias, de desestabilizar democracias. Estamos viendo en Europa cómo personas vinculadas al régimen chavista han llegado al poder en España, por ejemplo. Hemos visto los vínculos directos de políticos españoles con el caso Delcy, por ejemplo, que estamos viendo ahora cómo está vinculada directamente al gobierno español y cómo se han visto las negociaciones, cómo están saliendo a la luz esas negociaciones. O sea, esto es una transnacional de hacer el mal y de atacar la libertad, con lo cual desde ahí, desde esa óptica, en mi opinión, es desde donde se viene, de donde se está haciendo quizás ese énfasis, ¿no? de trabajar desde los defensores de la libertad y desde los freedom fighters en general, ¿no? Porque realmente la situación es caótica. En Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, pueden que hayan picos de estabilidad, pueden que hayan picos de esperanza, pero hasta que la cabeza de estos tres pulpos del mal no sean cercenadas, y digo cercenadas en el mejor sentido de la palabra, en el más justo sentido de la palabra, no va a haber estabilidad democrática ni en la región, ni probablemente en otras democracias del mundo que se creen a salvo, ¿no? La libertad no es más vulnerable que cuando se tiene. Por eso nadie que vive en libertad se puede sentir seguro mientras existan estas corporaciones del terror, que sí que es cierto que se han organizado en algún momento desde La Habana, pero que ya hoy funcionan como una compañía transnacional, ¿no? Con el apoyo, obviamente, de Rusia, de China y de todos sus aliados de Irán, etcétera, ¿no? Ese es quizás un primer punto de contacto, ¿no? No, bueno, muchas gracias, Linier. Y bueno, ya para cerrar, este conversatorio que estaba por ahí significado para la media hora, está casi perfecto, pero sí me gustaría un poco escuchar una breve reflexión final por parte de los tres, con esto, digamos, estas discusiones que hemos tenido, el tema de la retroalimentación, pero sobre todo también el tema de hacer énfasis en casos puntuales de mecanismos que está utilizando la sociedad en estos tres países para un poco evadir y mantener viva lo que es la esperanza y la lucha democrática. ¿Cuál es ese sistema de organización que puede dar esa luz en términos de organizarnos colectivamente y en términos estratégicos entre las tres sociedades en resistencia para avanzar en lo que es esta lucha para derrotar la opresión en la región? Walter y Unova, y cerramos también contigo, Junior. Bueno, yo quiero, para esto último, quiero tomar con lo que cerró también Junior, que es hablarlo, que es una suerte de transnacional, ¿no? Porque además así lo define, o más o menos así lo define la historiadora estadounidense Anna Applebaum, que ella habla sobre que los regímenes autocráticos se apoyan entre sí, y ya lo hacen, ya esa visión setentista de izquierda y derecha ya no tiene sentido acá. Ellos lo hacen simple y llanamente porque son autócratas y porque necesitan que este sistema sea replicado en el mundo. Así vamos a ver dictaduras autocráticas, sí, autocracias en general o teocráticas unidas entre sí. Vamos a ver cómo Irán financia universidades en muchos lugares para que hagan diferentes protestas, para erosionar la democracia en los lugares donde existe, o para seguir apoyando a tiranías y dictaduras como Venezuela, Cuba y Nicaragua. También hay que meter acá, me parece importante lo que está ocurriendo en Bolivia o México, que ahora pretende ser la nueva Venezuela de Cuba, ¿no? Financiando Cuba, después de que primero era la Unión Soviética, cayó la Unión Soviética, tuvieron el narcotráfico, ahora tuvieron a Venezuela, ya Venezuela no puede producir nada porque acabaron con todo, entonces ahora parece que tienen a México. Ellos se van uniendo entre sí, y la única forma que tenemos los demócratas es entender que también nos tenemos que unir para hacer frente a eso. Al final, independientemente de izquierdas, de derechas, de si crees que el Estado tiene que ser más centralista o más el libre mercado, esas discusiones se tienen que dar dentro de la democracia. Lo que no puede ocurrir es que nosotros banalicemos la democracia misma. Nosotros tenemos que trabajar para fortalecer la libertad en los países donde hay, y también para rescatarla en los países donde no hay, porque eso es lo único que nos va a permitir tener
una seguridad de libertad, de democracia, de derechos humanos, de derechos fundamentales en el futuro. Así que yo creo que sobre todo con estos regímenes, con el régimen chavista, con el castrista, con el orteguismo, yo creo que el mundo tiene que ya ponerse realmente duro contra estos, porque durante mucho tiempo han sido muy blandos, durante mucho tiempo han banalizado, durante mucho tiempo han hecho de vista gorda. Yo creo, por eso decía que Venezuela me parece un punto importante ahora, por lo que se está intentando hacer al menos, más allá de lo que ocurrió internamente, que obviamente cada país tiene sus formas, tiene también sus particularidades, pero internacionalmente hay cosas que hacer. Uno, la diplomacia. Basta ya de relativizar, basta ya de romantizar la revolución cubana, la revolución chavista, de lo que ocurrió en Nicaragua. Basta ya de romantizar eso. Son autócratas, son tiranos, son criminales, personas que odian a su gente y que están hoy torturando a jóvenes por el simple hecho de que esos jóvenes no pudieron ser colonizados, porque quieren ser libres a pesar de que han vivido la barbarie durante toda su vida. Basta de romantizarlos, hay que ser duros, hay que ser contundentes, hay que apoyar comunicacionalmente, hay que hablar de Venezuela, Cuba y Nicaragua, igual que de Ucrania, igual que de la barbarie que cometen los proxies iraníes. Hay que hablar de eso, hay que dejarse de tener suavidad para esto, hay que hacerlo. Y hay que hacerles el mundo chiquito a esta gente, con sanciones personales a la nomenclatura chavista, a la nomenclatura cubana, a la nomenclatura nicaragüense, cerrándoles el grifo económico. Y cuando digo el grifo económico, no me refiero nada más a las sanciones en general que ya pueden hacer los países, sino al dinero en negro que estos regímenes utilizan para mantener la estructura. Al final, este tipo de autocracia son estructuras pequeñas, que es lo que hacen que puedan perdurar en el tiempo. Pero esas estructuras no se mantienen en gran medida por el dinero en negro, por el dinero ilegal, por el tráfico de oro, por el tráfico de petróleo, por el tráfico el narcotráfico en general. Y es fundamental que los países democráticos, y en esto hay que decirlo claramente, Estados Unidos fundamentalmente, la Unión Europea, pues, limiten todas estas situaciones de estos países, porque así, en la medida en que ellos se vean realmente el mundo más chiquito, la justicia, la Corte Penal Internacional, las sanciones personales y atacar el dinero ilegal con el que ellos se manejan, vamos a poder realmente el mundo cerrarlos, y a partir de ahí, bueno, muchos de ellos capaz van a empezar a ver con buenos ojos decir sí a una transición democrática negociada. Realmente aquí tenemos que estar claros que siempre en las negociaciones hay que ceder cosas, pero es mejor ceder cosas para poder tener libertad y no seguir viviendo el oprobio en Nicaragua, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela o en cualquier otro país que hoy pretenda hacerlo. Gracias, Walter. Bueno, va. Yo creo que hay una frase muy icónica y es que a veces hay que aprender lo bueno de lo malo, que los autoritarios tienen disciplina y que a veces nosotros los demócratas nos hace falta la disciplina para poder llegar a la meta, que es salir de estas autocracias que hay en nuestra región. Y es que trabajando en conjunto a veces se nos vuelve más un discurso que una acción. Y creo que esa disciplina de decir esta estrategia de ser sigilosos para los países que no tenemos completamente espacio cívico, como lo es Cuba y es Nicaragua, y es ese trabajo de hormiga, esa estrategia que podemos compartirnos los tres países y el resto de países que van en deterioro democrático, hacerlo sigilosamente, porque primero es desde adentro para poder ir a la comunidad internacional, llevar una misma narrativa, los tres países. Existen muchas organizaciones de sociedad civil, movimientos políticos, pero a veces no llevamos la misma voz. A veces uno va con algo de lo económico, del financiamiento del BID, del FMI a Nicaragua, que se disfrazan a veces en apoyo para cosas climáticas o para el emprendimiento dentro de Nicaragua. Y son esas estrategias que nosotros a veces las vemos pasar, pero no creamos una narrativa conjunta como para atacar eso. Las sanciones siempre van a estar, creo que entre más voces conjuntas y llevemos una misma narrativa, más se nos va a escuchar, porque a veces siento de que el tema de moda o es Venezuela en su momento, o ahorita que es Cuba, y mañana va a ser Nicaragua, y se nos olvida y no estamos en una sola voz.
Y creo que eso es lo que nos hace falta, ser disciplinados, ser constantes, tener nuestra misma narrativa, todos, porque a veces llegamos a espacios, a la comunidad internacional y no sabemos qué pedir, no sabemos qué decir, o sí sabemos, pero hay otro grupo que no está en la misma sintonía. Yo creo que ese es el punto y el factor que nos hace falta. Entre ellos, entre dictadores y entre sus aliados, saben lo que van a ir a pedir, saben qué es lo que les hace falta y ellos en conjunto lo hacen. Y lo hemos visto con el Grupo de Puebla, en el Foro de San Paulo, y creo que entre otros grupos todos están en una sola voz y creo que los demócratas, esa es la parte que debemos fortalecer. Creo que no es imposible, hay voces diversas de distintos sectores en los tres países nuestros. Creo que podemos hacer mucho más eco de que ser un tema de moda en su momento para siempre estar constante con la misma demanda que queremos nuestra libertad completa y volver a nuestros países con nuestra familia. Gracias, Juno. Y bueno, cerramos entonces contigo, Junior. Sí, mira, básicamente la lucha de nuestra lucha, y cuando digo nuestra no me refiero solo a nosotros cuatro, o sea, estoy hablando de nosotros como esos amplificadores probablemente de lo que está sucediendo en nuestros países y de lo que quiere la mayoría de la juventud, de los hombres y mujeres de todos nuestros países. Quiero decir, nosotros somos una pequeña pieza en ese amplificador que está por diferentes partes del mundo diciéndole a la gente esto es lo que nuestros países quieren, ¿no? Esto es lo que nuestras naciones quieren, ¿no? Cuando yo empecé la intervención y hablaba de ese número de 1.100 presos y presas políticas, los utilizaba también como un símbolo de resistencia, que es lo que son esas personas. Pero para muchos de nosotros los números de los presos políticos, de los exiliados, de los desterrados, de esas personas a las que les han arrebatado prácticamente todo y que todos nosotros conocemos muy de cerca, a muchos de ellos, todas esas personas son un motivo, son las razones por las que luchar y por las que generar estrategias, porque esas personas nos están diciendo directamente, nosotros seguimos aquí, nosotros seguimos luchando y estamos pagando el precio de la libertad, ¿no? De lo que es luchar por la libertad. Los que están vivos están pagando un precio duro, los que ya no están con nosotros pagaron el precio máximo de lo que es luchar por la libertad, ¿no? A pesar de eso, solamente en este mes pasado, en el mes de septiembre, nosotros pudimos registrar más de 157 acciones represivas solamente en La Habana, ¿no? Nosotros pudimos registrar más de 70 acciones directamente condensadas en detenciones arbitrarias. De esas 70 y tantas acciones de detenciones arbitrarias, hay arrestos, hay secuestros express, hay prácticas sistemáticas de violaciones de derechos, de terrorismo de Estado dentro de nuestros países, y eso es lo que el mundo debe de escuchar, tiene que escuchar. Pero esto es una calle de doble sentido, decía, cuando luchamos por la libertad, es una calle muy ancha, pero de dos sentidos cuando luchamos por la libertad, porque los que vienen en otro sentido son nuestros hermanos, son nuestro ejército de hombres y mujeres desarmadas, con manos blancas, que quieren su libertad y que necesitan alguna herramienta para luchar por ella, ¿no? Y ahí es donde nosotros, ahí es donde, en mi opinión, la sociedad civil, los grupos de ella, ¿no? De la sociedad civil, las organizaciones que respaldan, ¿no? La democracia, que nos apoyan, tienen que tener también, en mi modesta opinión, cuáles son nuestros proyectos para esos ciudadanos que vienen en sentido contrario a nosotros, que están con síndrome de indefensión adquirida, que tienen pánico de un sistema que les mata a sus hijos, ¿no? Que tienen miedo de perder el vaso de leche que las madres en mi país no tienen para darle a sus hijos, que ni siquiera pueden cocinar. Ese miedo, ¿cómo luchamos contra ese miedo? ¿Cómo luchamos contra ese miedo infundido, contra ese miedo real del día a día de una madre, de un padre en Cuba que tiene a sus 3 hijos presos y que está destruyendo los muebles de su casa para poder cocinarle la comida que le va a tener que llevar a sus hijos a la visita a la prisión? Este es el nivel. O sea, no estoy haciendo alusiones metafóricas, estoy hablando de hechos de gente real que está cocinando con leña la comida que le va a tener que llevar a una prisión a sus 3 hijos, porque los 3 hijos fueron presos de la causa del 11J por salir a la calle a pedir libertad. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cuál es el acuerdo de la sociedad civil para una transición democrática? ¿Cuáles son las herramientas
pacíficas, no violentas, democráticas que nosotros estamos utilizando, ¿no? Para transicionar hacia una democracia, hacia un Estado de Derecho, construir un Estado de Derecho. Esas cosas también son importantes que la comunidad internacional, que los organismos internacionales las sepan, pero que también seamos capaces de compartirla entre nosotros y enviársela a nuestros hermanos dentro de la isla. Decirle, ustedes no están solos y no solo les estamos pidiendo que luchen contra este oponente terrible, sino también les estamos poniendo un proyecto a futuro, un día D, qué va a pasar cuando la dictadura. Ese es otro de los muros muy bien construidos que este tipo de regímenes han fabricado en más de 60 años, ¿no? Es decir, no hay nada mejor que esto. La culpa la tiene el enemigo del norte, la tiene el enemigo del sur o el enemigo de fuera, ¿no? Que tanto quiere destruirnos. Romper esa narrativa, decirle a nuestra gente, aquí está nuestro proyecto, aquí está lo que queremos construir juntos, puede marcar la diferencia en una sociedad aterrada que se puede empoderar, ¿no? Desde el término correcto de sentir, de agarrar el poder, de agarrar la decisión de luchar por el destino de su vida y podemos cambiar el mundo, ¿no? Nuestro mundo y nuestras naciones, sí, en mi opinión, permítanme el atrevimiento de luchar también, ¿no? Desde ese lado, ¿no? Desde el lado más educativo, ¿no? Con la gente de... Bueno, muchísimas gracias a los tres. Yo quiero cerrar agradeciendo a la Red Latinoamericana, Jóvenes por la Democracia, por generar este tipo de espacios. Yo creo que al final la principal fortaleza que tenemos nosotros como sociedad civil para enfrentar este tipo de régimen es lo que tú representas un poco también, Junior, ¿no? Que después de más de 6 décadas en el poder, y esta frase siempre la dice por ahí Walter, no han logrado colonizar justamente la mente de los jóvenes de nuestros países. En el caso cubano, por supuesto que tiene mucho más tiempo, pero también en el caso nicaragüense, el, o sea, fue mucho más rápido el tema de ese viraje autoritario que se vivió y bueno, y en Venezuela que tenemos ya 25 años también con esto. Y también cerrar con el tema de reivindicar la diferencia, ¿no? En lo democrático, en la discusión democrática, pero como dice Walter, que esa diferencia al final es lo que nos distingue de ellos y utilizar justamente eso para, en términos estratégicos, entender que la alianza que se tiene que generar de manera colectiva para poder enfrentar ese tipo de regímenes tiene que ir mucho más allá de un tema de solidaridades ideológicas por la derecha o por la izquierda, sino quien esté realmente apegado a defender la democracia, el modelo institucional de libertad en nuestro país. Y un ejemplo de ello, siempre lo digo por estos días de debate político, es lo que ocurre en el tema de Chile y Argentina, ¿no? Con el presidente Boric y el presidente Milei, que probablemente no tengan puntos en común en casi nada, pero uno de los puntos comunes justamente es denunciar lo que está ocurriendo en Venezuela y reivindicar el derecho de los venezolanos de vivir en democracia y que se respete la soberanía popular de nuestra gente. De nuevo, gracias a los tres y bueno, un abrazo y mucha fuerza para seguir, que en algún momento haremos algo así como esto, pero para celebrar la victoria de la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Nada, a No, ustedes. Un o- placer.